Aquí, nuevamente un encuentro con Violencia Rivas, la cantante que a mediados de los 60 anticipó el punk desde la Argentina. Hola, ¿cómo les va? Voy a seguir contándoles cómo fue que me anticipé al punk. Porque yo hacía punk antes que se llamara punk. Si uno piensa que en esa época nos pasábamos mirando televisión para no tener que estar viendo cómo el mundo se iba irremediablemente al carajo, fíjense la clase de ídolos que tenían lobotomizada la audiencia en esa época, en el programa donde estaba yo, la barra de la nueva ola juvenil. Me engañaste, te fuiste con otro, me dejaste solo, me hiciste muy mal. Me engañaste, te fuiste con otro, me dejaste solo, me hiciste muy mal. Ahí lo tienen a Tini y Tino, siempre con sus canciones acerca de chicas que lo abandonaban enamorándose de otro. Las chicas morían de ternura por los temas de este auténtico cornudo profesional. Me engañaste, te fuiste con otro, me dejaste solo, me hiciste muy mal. Es tu pachuca, es tu sangre que te da toda la voz. Miren este otro. Pipo Gandulfo y sus canciones con toques de humor. Era el gracioso del programa. Quedó así de por vida el idiota, pero igual llegó a ser concejal de la UCD en Bahía Blanca, un enfermo. Rodeada de estos descerebrados estaba yo, obligada a cantar estas canciones estúpidas, verdaderos himnos a la frigidez. ¡Salí de acá, pelotuda! ¡Me vas a maquillar, regolluda de mierda! Algo en mí me empezaba a odiar cantar toda esa basura y poco a poco me fui metiendo mis propios temas. Este es mi segundo disco y lo hice cuando me empecé a pudrir de estar siempre bonita para salir en televisión. Tengo que estar bella si te quiero agradar, pero la belleza es un parámetro social, porque tengo que estar linda para tenerte de novio. Si vos y todo el mundo solo me generan odio, no me depilo las axilas. La belleza es una pauta de esta puta sociedad. No me depilo ni hago dieta. Quiero estar fea, hecha una cerda, ser espejo de tu mierda. No me depilo ni hago Ya en esa época yo empecé a darme cuenta de que los códigos de la belleza son un montón de reglas con las que nos condenan y etiquetan a la gente según su aspecto y la hacen vivir pendiente de la mirada de los demás y de esa manera tener la esclava de las modas, las dietas, el gimnasio y todo eso con los que nos distraen para no darnos cuenta que llevamos vidas de mierda. ¡Mamá! ¡La reputa que te parió! Mi hija era la tercera socióloga. Era progresista y empezó a estudiar a la sociedad para mejorarla y hacerla más justa. Como no pudo, se dedicó a hacer encuestas y marketing, o sea, empezó estudiando cómo limpiar la mierda y ahora se dedica a estudiar cómo hacer para que la compren. Para eso estudió este imbécil. ¡Fuera mierda! ¡Le dije que fuera de acá, mierda! ¡Corta! ¡Corta! No, estoy tranquila, no quiero, me da acidez. No, te agradezco muchísimo. Más allá de que las letras podían ser algo incómodas, los discos se vendían y los fenicios que manejaban la discográfica empezaron a pedirme más temas. Y fue así que yo me entusiasmé y seguí escribiendo. Este es el disco que sacó el programa para Navidad. Yo pude hacer mi aporte, claro. Llegan las fiestas y la familia se reúne por la inercia de seguir la tradición. Todos se odian y hasta se envidian y por pura hipocresía vinieron a la reunión. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. Era un tema de lo que yo sentía con respecto a las tradiciones. Porque para mí las tradiciones, los símbolos, las banderas, las nacionalidades, las religiones o cualquier otra cosa que te imponen sin preguntarte no son más que un montón de veneno con los que te asesinan la libertad para convertirte en un robot a control remoto diseñado para obedecer las órdenes y una banda de hijos de puta que nos dominan. Pero mamá... ¡Mamá la pelota, hermosa cabeza! ¡Estúpida! ¡Encuestadora! Venía a hacerle una encuesta a esta a ver si te responde, no sabe, no
Perdón chicos a todos, perdón. Es un momento de irascibilidad, pero ya está, ya no pasó nada. Bueno, más adelante les sigo contando historias de cómo empecé y de ese programa, La Barra de la Nueva Ola Juvenil, que la gente disfrutaba tanto como las novelas, los programas de entretenimiento y las series llenas de romance, aventuras y todas esas emociones artificiales que todos consumimos a través de los medios, porque no podemos encontrarla en nuestra vida, en nuestra propia vida rutinaria, gris, oscura y apagada por la mediocridad de esta civilización idiota. ¡Fuera parvato de mierda, gato de mierda! ¡Afuera pájaro inmundo! ¡Corta! ¡Corta! ¡Suicídense! Pronto seguiremos con más historias de la vida de Violencia Rivas, la cantante que desde la Argentina anticipó el punk. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar.